Creían que los iban a soltar. Los abogados les habían dicho que los sobornos estaban pagados, que los contactos correctos habían recibido el dinero, que en algún momento de esa noche abrirían las rejas y podrían salir. Llevaban años pagando para que eso funcionara. Habían construido redes de corrupción dentro de los penales mexicanos que les permitían seguir dirigiendo sus cárteles desde las celdas, ordenar asesinatos, mover cargamentos, controlar plazas, todo desde adentro, con teléfonos de contrabando, con abogados de confianza que entraban y salían de los penales llevando mensajes, instrucciones y dinero. Y esa noche creyeron que el dinero había funcionado una vez más. No funcionó, porque mientras los abogados cobraban y los intermediarios prometían libertades que nunca iban a llegar, el gobierno de Claudia Sheinbaum había bloqueado silenciosamente cada cuenta bancaria vinculada a esos pagos. Había reemplazado a los directores de más de una docena de penales federales, había rotado a los custodios, había cambiado a los proveedores internos de las prisiones y había instalado 2,000 efectivos de fuerzas especiales en posiciones que los capos, ni sus abogados, ni sus contactos corruptos sabían que existían. La trampa estaba tendida desde semanas antes, y esa noche, cuando las puertas se abrieron, no fue para dejarlos salir, fue para subirlos a aviones militares con destino a prisiones de máxima seguridad en los Estados Unidos. Bienvenidos. Lo que usted va a escuchar hoy es la historia de la operación de seguridad más sofisticada, más secreta y más contundente que México ha ejecutado en su historia reciente. La operación que en 2 movimientos, el 27 de febrero y el 12 de agosto de 2025, le entregó a la justicia de los Estados Unidos a 55 líderes del narcotráfico mexicano. La operación que bloqueó los sobornos antes de que funcionaran, que usó convoyes señuelo para confundir a los cárteles, que monitoreó cada movimiento desde un búnker secreto en la Ciudad de México con una pared llena de pantallas y que envió a Rafael Caro Quintero, a los hermanos Treviño, a los operadores de Los Chapitos, a los jefes del CJNG y del cártel de Sinaloa a pisar suelo estadounidense sin que ninguno de ellos supiera a dónde iba hasta que aterrizó. Todo verificado. Todo documentado por el Wall Street Journal, por Infobae y por fuentes del gobierno de ambos países. Suscríbase ahora antes de seguir, porque esta historia la están contando a medias en todos lados. Aquí la va a escuchar completa. Situémonos desde el principio. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024, heredó un sistema penitenciario con un problema que Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, describió sin rodeos. La mayoría de los narcotraficantes delinquían desde la cárcel, con teléfonos, con abogados que actuaban como correos, con custodios en nómina, con directores de penal que recibían mensualidades, con una red de corrupción tan profunda dentro de los penales federales mexicanos que el encarcelamiento de un capo no significaba el fin de su operación criminal, significaba solo un cambio de dirección postal. Los Treviño, el Z40 y el Z42 manejaban desde el interior de los penales una red de más de 600 internos, 600 personas bajo su control dentro de las propias cárceles mexicanas. De 18 custodios penitenciarios, 18 custodios muertos por capos que supuestamente estaban presos. Ese era el sistema que Sheinbaum necesitaba desarticular, y la decisión que tomó fue la más audaz que ningún gobierno mexicano había tomado en la historia moderna del país. Los iba a entregar a todos, en silencio, sin avisar a nadie. Permítame llevarle a la sala de mando donde todo esto se diseñó. Semanas antes del primer traslado del 27 de febrero de 2025, un búnker secreto fue habilitado en la Ciudad de México. El Wall Street Journal lo describió así en su reportaje de investigación: una habitación con una pared llena de pantallas desde donde se monitoreaban simultáneamente las rutas de traslado, los movimientos internos de los penales, los convoyes en carretera y los vuelos. Una pared llena de pantallas, monitoreando todo al mismo tiempo. Desde ese búnker, el gobierno mexicano ejecutó una operación que requería un nivel de secrecía que nunca antes se había logrado en una operación de seguridad de esta escala en México. Primero, tomaron el control de más de una docena de centros penitenciarios federales, reemplazaron a los directores, rotaron a los custodios, cambiaron a los proveedores que entraban y salían de las prisiones,
Cada punto de contacto posible entre el interior de los penales y el exterior fue intervenido, revisado y reemplazado. Segundo, bloquearon las cuentas bancarias, no solo las cuentas de los capos, las cuentas vinculadas a pagos a abogados, las cuentas de los intermediarios que cobraban por pasar mensajes, las cuentas de quienes prometían libertades a cambio de dinero. El sistema financiero de la corrupción carcelaria fue congelado de forma silenciosa antes de que cualquier actor de esa red pudiera reaccionar. Tercero, desplegaron convoyes señuelo, movimientos falsos de vehículos oficiales en rutas diferentes a las reales para confundir a los cárteles que sin duda tenían ojos dentro del sistema. Mientras los convoyes falsos se movían por una carretera, los verdaderos presos viajaban por otra. Cuarto, drones de vigilancia monitorearon cada kilómetro de las rutas reales. Cualquier vehículo sospechoso, cualquier concentración de personas cerca de los caminos. Cualquier señal de que la operación había sido comprometida. Y quinto, el elemento más crucial de toda la operación, el secreto absoluto llegó hasta los propios detenidos. Los capos no sabían que los iban a extraditar. Muchos de ellos creían exactamente lo contrario. Creían que esa noche los iban a liberar, que los sobornos habían funcionado, que los abogados habían hecho su trabajo, que los contactos correctos estaban en la nómina correcta. Un funcionario de seguridad que participó en la operación lo describió al Wall Street Journal con una frase que vale la pena repetir. Mientras algunos creían que iban hacia la libertad gracias a sus sobornos, acabaron esposados y subidos en aviones militares. Esposados y subidos en aviones militares. El nivel de secreto fue tal que los propios detenidos desconocían su destino hasta pisar territorio estadounidense. Salieron del penal del Altiplano en vehículos blindados escoltados por fuerzas especiales. Llegaron a pistas de despegue que habían sido evaluadas con semanas de anticipación, subieron a los aviones y solo cuando aterrizaron en Chicago, en Phoenix, en San Antonio, en Nueva York, en Washington, escucharon las palabras que el ex jefe interino de la DEA, Derek Maltz, pronunció al recibir al primer grupo de extraditados. Welcome to America. Bienvenidos a América. El 27 de febrero de 2025, 29 capos cruzaron la frontera en el primer traslado, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, quien había sido capturado en 2022 y llevaba más de 2 años en penal mexicano esperando el proceso de extradición que él y sus abogados habían logrado retrasar durante todo ese tiempo. Sus abogados presentaron recursos, amparos, impugnaciones, todo el arsenal legal disponible en el sistema jurídico mexicano para bloquear la extradición. La noche del 27 de febrero, ninguno de esos recursos importó porque el gobierno de Sheinbaum no siguió la ruta procesal normal. Justificó los traslados bajo argumentos de seguridad nacional. Una figura legal que permite actuar con mayor rapidez cuando se determina que la presencia de ciertas personas en territorio mexicano representa una amenaza para la seguridad del Estado. Eso generó controversia. Especialistas en derecho constitucional y en derecho internacional señalaron que el procedimiento eludía salvaguardas procesales previstas en los tratados de extradición. Los abogados defensores de los capos presentaron recursos inmediatamente. No prosperaron. Sheinbaum lo explicó sin disculparse. La decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones de extradición y tuvimos que tomar esta decisión soberanas. Esa palabra otra vez. Y el 12 de agosto de 2025 llegó el segundo traslado, 26 capos más, con el mismo protocolo, con el mismo secreto, con los mismos convoyes señuelo, los mismos drones, el mismo búnker de mando, los mismos bloqueos financieros. Entre los 26 del segundo traslado estaban los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, el Z40 y el Z42, los exjefes de los Zetas. 2 de los criminales más peligrosos de la historia del narcotráfico mexicano que controlaban 600 internos desde prisión y que habían ordenado el asesinato de 18 custodios penitenciarios, esa noche también subieron a un avión sin saber a dónde iban. El número total de traslados a Estados Unidos bajo el gobierno de Sheinbaum llegó a 130 criminales al cierre de 2025, 130, la cifra más alta de cualquier año en la historia del narcotráfico mexicano, más que los años de Calderón, más que los años de Peña Nieto, más que cualquier periodo anterior.
Derek Maltz lo dijo con la franqueza que los funcionarios estadounidenses tienen cuando están genuinamente impresionados. Nunca en la historia de nuestra agencia hemos visto la remoción de este nivel de criminales desde México. Nunca en la historia. Eso lo dijo el ex jefe interino de la DEA, la misma agencia que durante décadas criticó a México por no cooperar suficientemente en la lucha contra el narcotráfico. Y ahora permítame contarle lo que está ocurriendo del lado estadounidense como resultado de esos traslados, porque la historia no termina cuando los aviones aterrizan. Una de las consecuencias más esperadas por la justicia de los Estados Unidos es la cooperación de los extraditados. Los capos que llegaron a prisiones norteamericanas enfrentan sentencias que pueden llegar a cadena perpetua más décadas adicionales. En ese contexto, muchos de ellos calculan que la única forma de reducir esa condena es cooperar con los fiscales, dar información, revelar rutas, señalar a políticos corruptos, exponer a funcionarios que recibieron dinero. El Procurador General interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, lo dijo el 7 de mayo de 2026 con absoluta claridad. Una consecuencia de haber traído a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar, y esa cooperación puede llevar a cargos adicionales contra políticos mexicanos. Cargos adicionales contra políticos mexicanos. Los capos están hablando, y lo que dicen desde las prisiones de alta seguridad de Chicago, de Phoenix, de Nueva York, está llegando a los fiscales federales de los Estados Unidos que ya usaron esa información para imputar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en abril de 2026. Eso es lo que produce la operación del 27 de febrero y el 12 de agosto. No solo la entrega de 55 capos, la entrega del conocimiento que esos capos tienen sobre la corrupción política mexicana de las últimas décadas. Información que ahora está en manos de fiscales que no tienen ningún incentivo para proteger a nadie. Y los abogados que cobraron por prometer libertades que nunca llegaron. Los intermediarios cuyas cuentas fueron bloqueadas. Los custodios que fueron rotados antes de que pudieran avisar. Todos ellos aprendieron esa noche que el sistema que habían construido durante años para proteger a sus clientes había sido desmantelado en silencio desde un búnker con una pared llena de pantallas. En Sinaloa, en Jalisco, en Tamaulipas, en todas las plazas donde los cárteles más poderosos de México operaban con la tranquilidad de saber que sus líderes seguían dirigiendo desde la cárcel, el mensaje llegó con una claridad que ningún comunicado oficial puede igualar. El dinero ya no alcanza para comprar lo que antes compraba. Un familiar de uno de los extraditados que habló con los medios bajo condición de anonimato lo resumió con una frase que circuló en los grupos de mensajes de la comunidad criminal mexicana durante días. Pensamos que teníamos todo cubierto. No teníamos nada. No teníamos nada. Eso es lo que el búnker secreto, los convoyes señuelo, los drones, los bloqueos financieros y la rotación silenciosa de custodios y directores de penales le demostraron al crimen organizado mexicano que el Estado mexicano puede actuar más rápido que la corrupción cuando decide hacerlo, que puede planear durante semanas sin que se filtre una sola palabra, que puede bloquear el dinero antes de que llegue a quien tenía que llegar, que puede reemplazar a los corruptos antes de que puedan actuar. Permítame cerrar con esto. La operación del 27 de febrero y el 12 de agosto de 2025 no fue solo un logro estadístico, no fue solo el número más alto de extradiciones en la historia de México. Fue la demostración más contundente de que México puede desmantelar los sistemas de corrupción que permitían que los capos siguieran operando desde adentro de sus propias cárceles. Fue la prueba de que cuando el Estado mexicano decide actuar con secreto, con planificación y con la decisión política de no detenerse ante los amparos, ni ante los sobornos, ni ante las amenazas, puede hacer en una noche lo que durante décadas pareció imposible. Y fue el inicio de algo que Todd Blanche confirmó el 7 de mayo, que los capos están hablando, que la cooperación está produciendo información, y que esa información va a producir más cargos contra más personas en más niveles del sistema político y de seguridad de México. Esto no terminó con los aviones que aterrizaron en Chicago y en Phoenix. Esto apenas está comenzando. Si este video le pareció importante, compártalo ahora mismo, con ese amigo que dice que en México nunca pasa nada, con ese familiar que cree que los narcos siempre ganan.
con ese grupo de WhatsApp que necesita escuchar que el Estado mexicano puede más de lo que parece cuando decide actuar en serio. Compártalo. Ese botón es la única publicidad que este canal necesita. Y si todavía no está suscrito, hágalo ahora. Porque el próximo capítulo de esta historia, el de los políticos mexicanos que van a ser imputados por la cooperación de los capos extraditados, va a ser el más explosivo de todos. Y usted tiene que estar aquí cuando ocurra. Suscríbase, active la campanita, comente. ¿Cree usted que la cooperación de los capos extraditados va a llegar a niveles del gobierno federal mexicano o solo va a tocar a gobernadores y funcionarios menores? Dígalo en los comentarios, porque esa respuesta define el futuro político de México. En este canal la información que otros callan la decimos completa, y esta historia apenas empieza.